chicos, vamos a empezar con el tercer género literario de esta evaluación. Vimos en la primera evaluación el género dramático, en la segunda evaluación hemos visto la narrativa y ahora para terminar vamos a ver el género lírico más conocido como poesía. ¿Veis que tenemos un PowerPoint? Podéis ver a través de mi ordenador un PowerPoint abierto, no os preocupéis porque ahora lo colgaré también en Click.edu para que tengáis los dos contenidos y vosotros paralelamente tenéis que seguir el libro. En concreto la página 176 del libro. Yo voy a ir siguiendo, chicos, el libro y de ahí os voy a indicar qué son o cuáles son las partes más importantes. Lo primero vamos a partir de la definición del PowerPoint para entender qué es la lírica. La lírica, como acabo de decir, es un género literario que permite expresar sentimientos, como a través de la palabra. La lírica es un género literario que sirve para expresar sentimientos a través de un lenguaje rítmico. La lírica puede expresarse, puede escribirse tanto en verso como en prosa, si bien lo más habitual es que la poesía esté escrita en verso. Vamos chicos, ahora con la definición que nos proporciona el libro. Todo el mundo nos vamos al primer recuadro. Género lírico. El género lírico acoge mensajes literarios que expresan emociones, con un lenguaje rítmico y sugerente. Veis que las dos definiciones son prácticamente iguales. Aquí nos dicen que es un género que sirve para expresar sentimientos a través de un lenguaje sugerente y rítmico. En el primer párrafo, chicos, previo a la definición, nos dicen de nuevo esa necesidad que tiene el ser humano de expresar sentimientos y ese poema nos permite esa expresión de los sentimientos de una manera rítmica. Simplemente eso. Después de la definición nos dicen que los textos tradicionalmente se han escrito en verso, aunque también contamos con poemas en prosa. Y ahora viene algo importante que vamos a subrayar. ¿Qué es el verso? Un verso, chicos, son cada una de las líneas que aparecen en un poema, ¿vale? Si nosotros cuando estamos leyendo un libro, una novela, yo os digo, chicos, vamos a leer la primera línea de la novela, todo el mundo entiende que es la primera línea. Pues lo mismo sucede con los versos. Vamos a estudiar la definición. Un verso es una sucesión de palabras dispuestas armónicamente con el fin de crear ritmo. Si yo os digo quiero un poema que contenga 8 versos, todo el mundo entiende que quiero un poema, es decir, quiero una estructura, un mensaje que sirva para expresar sentimientos, que ese mensaje además tenga un ritmo marcado y en concreto tenemos que tener 8 líneas que van a conformar esos 8 versos del poema. El ritmo, por otro lado, se basa en la repetición de algún elemento. Subrayamos, por favor, tanto el verso como el ritmo. Se pueden emplear versos que tengan el mismo número de sílabas, es decir, yo os puedo decir quiero 4 versos octosílabos, es decir, 4 versos que tengan 8 sílabas, o bien hacer que coincidan esos sonidos al final del verso. Por lo tanto, yo puedo conseguir crear un lenguaje un lenguaje sugerente o rítmico, ya sea jugando con el ritmo silábico, es decir, repitiendo el número de sílabas, o bien repitiendo los sonidos al final del verso. Puedo conseguir esa estructura rítmica, ya sea mediante el ritmo silábico o mediante la rima. Bien, de esta parte, chicos, importante la definición de género lírico, que sepamos lo que es el verso y que sepamos lo que es el ritmo. Como he dicho, se pueden escribir poemas tanto en verso, el que tenemos aquí, como en prosa. No es tan habitual, pero contamos con algún ejemplo, como por ejemplo también las obras de Juan Ramón Jiménez. Ya hemos dicho que la poesía sirve para expresar sentimientos. Los grandes temas de la literatura coinciden con los sentimientos más profundos que posee el hombre como ser humano. Por ejemplo, el amor, el desamor, el paso del tiempo, el miedo, la alegría, etc. Realmente los temas de la poesía son siempre los mismos. ¿Qué diferencia un poema de Machado de un poema de Juan Ramón Jiménez? Lo que diferencia un poema de otro no son los temas, sino es el estilo, es decir,
cómo escribe cada uno de estos autores. Y aquí entra el ritmo, la rima, así como las diferentes licencias métricas. Nos vamos a saltar los temas de la lírica, chicos, que los veremos en el segundo tema. Y empezamos con esa rima. A ver, que está al final, creo que está al final. Aquí lo tenemos, chicos. La rima. Lo primero de todo, definición del libro. La rima es la repetición de los sonidos finales de los versos a partir de la última vocal tónica. La rima, repetimos, es la repetición de los sonidos finales de los versos a partir de la última vocal tónica. La rima puede ser de dos tipos. Podemos tener rima asonante o rima consonante. Vamos a empezar con la rima asonante. Se repiten única y exclusivamente los sonidos vocálicos, es decir, única y exclusivamente se repiten las vocales. Como rima asonante, mirad por favor ejemplos. Riman en asonante cabello y sueño. Vemos que riman esas os al final de las palabras. Eterno, también como cabello y sueño. Por otro lado, amé y acaricié. ¿Qué es lo que se repite única y exclusivamente? La vocal. Pájaro y amábamos, vemos que también se repiten solo las vocales. Por otro lado, dentro de las rimas consonantes no solo se repiten los sonidos vocálicos, sino que se repiten los sonidos consonánticos. Riman en consonante. Sueño, pequeño, empeño. Vemos que no solo rima la O, sino que rima una terminación completa. Eño, eño, eño. Por otro lado, amábamos, soñábamos y estábamos. No solo rima la O, sino que rima un conjunto, una terminación, una serie de sonidos consonánticos. Por lo tanto, rima sonante coinciden solo las vocales a partir de la última vocal acentuada. Por ejemplo, timbre rima con dije. Vemos que se repite única y exclusivamente la vocal E y la vocal I, pero lo que a nosotros nos interesa para conseguir la rima es la vocal final. Solo se repite la vocal, no ninguna estructura consonántica. Por otro lado, rima consonante, coinciden no solo las vocales, sino también vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada. Timbre rima con mimbre. Vemos que se repite no solo la vocal, sino también la consonante. Vale. Vamos a ver un ejemplo, chicos. Rima consonante. Un gato pedantísimo retórico que hablaba en un estilo tan enfático como el más estirado catedrático. Vamos a ver qué rima. Vamos a ver si rima solo la vocal o vamos a ver si rima un grupo consonántico. Aquí vemos cómo tenemos tres versos, un verso, segundo verso y tercer verso. Los tres versos riman en consonante. ¿Por qué? Porque se repiten unos sonidos consonánticos, en este caso ico, ico, ico. Por otro lado, rima sonante. Zapatos color corinto, medallones de marfil y ese cutis amasado con aceituna y jazmín. Aquí podemos ver cómo se está repitiendo esa O, esa única y exclusivamente la vocal O en el primer y tercer verso, y por otro lado en el segundo y cuarto verso se está repitiendo esa I y esa posición de la A. Única y exclusivamente se repite esa vocal I posteriormente de la vocal acentuada. La vocal acentuada en este caso es llana, marfil, jazmín, por lo tanto se repite esa vocal I. De ahí que hablemos de rima asonante, no rima consonante. Bien, esto, chicos, es la tarea de hoy, única y exclusivamente repasar bien la definición de poesía y estudiar la definición de rima y los dos tipos de rimas. Para mañana, por favor, todos vais a hacer
el ejercicio 2 de la página 176. Vamos a leer unos versos de Federico García Lorca. No hace falta que copiéis el poema en el cuaderno, pero sí que quiero que en el cuaderno señaléis la rima de estos versos y justifiquéis el porqué. Es decir, aquí nos están preguntando, leeremos el poemita ahora y quiero que sepáis o quiero que me expliquéis si es una rima consonántica o una rima asonántica, rima consonante o asonante, y que justifiquemos la respuesta. Y por otro lado, quiero que hagamos también el ejercicio número 3. Es el comienzo de un poema de Miguel Hernández. Es además una elegía, es decir, un poema que se escribe en lamentación por un ser querido. Lo leeréis ahora tranquilamente en casa y quiero que me hagáis el ejercicio A. Anota por grupos aquellas palabras que riman. El B. Hay un verso que se queda sin rimar. Súper importante este ejercicio. ¿Cuál es ese verso? Y copiamos el verso al lado. Ejercicio 3. ¿Qué tipo de rima se está empleando? Y ejercicio 4. Observa cómo se distribuye la rima en cada estrofa. Y contestamos a esta pregunta. ¿En qué van a rimar el primer y el tercer verso de la siguiente estrofa? Bien, chicos, hacéis esos dos ejercicios y estudiáis los conceptos que hemos visto hoy. Mañana corregiremos estos dos ejercicios y empezaremos con las licencias métricas, es decir, la medida de los versos. Si queréis seguir mejor mañana la clase, no estaría de más que hoy por la tarde también leyéramos la página 177. Alguna vez estos conceptos los hemos explicado en clase un poquitín de pasada. Es algo difícil porque requieren práctica. Por lo tanto, yo os aconsejo, chicos, que para mañana esté leído. ¿Vale? Bueno, chicos, mañana continuamos con la clase. Adiós.